Zombie de The Cranberries es una de las canciones más famosas de la historia. Pero ¿sabes realmente qué hay detrás de este himno de los 90? ¿Sabes que la historia que inspiró la canción es tan trágica como violenta? Hoy vamos a viajar a la conflictiva Irlanda de finales del siglo XX, donde se criaron los miembros del grupo que hoy traemos al canal. Y conociendo este contexto histórico, podemos entender la desgarradora voz de Dolores O'Riordan en esta famosa canción. Hoy vamos a desmenuzar todo: historia, contexto histórico, su impacto cultural y hasta algunas curiosidades que seguramente no sabías. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que gracias a una canción podemos conocer una parte de nuestro pasado, podemos conocer nuestra historia. En esta ocasión vamos a viajar unas décadas atrás, no mucho tiempo atrás, a la Irlanda de finales del siglo XX, que es un periodo bastante violento, un periodo que quedó marcado por el terrorismo en Irlanda y Reino Unido. Y todo eso desembocó en una de las canciones más famosas de los 90 y diría que de la historia. ¿Qué tiene que ver Zombie de Cranberries con todo esto? Bueno, pues en realidad es una canción que es una lección de historia. Vamos allá. Por si no conoces esta canción, porque por lo que sea has estado viviendo en una cueva, en un desierto, en otro planeta de otra galaxia, Zombie es una de las canciones de rock más famosas de la historia, y quizás una de las más versionadas. Es sin duda el gran hit del grupo irlandés The Cranberries, publicada en 1994 en el disco No Need to Argue, que logró más de 17 millones de copias vendidas y tiene hoy más de 1.300 millones de reproducciones en Spotify y el vídeo en YouTube más de 1.600. Estas cifras son una auténtica locura y muy pocos grupos han llegado siquiera a imaginar un éxito así. Menos aún en el segundo disco. ¿Pero de qué trata esta canción? Bueno, si resumimos mucho, podemos decir que trata de un atentado que ocurrió en 1993 en Warrington, en Inglaterra. En ese ataque murieron dos niños, Jonathan Ball de 3 años y Tim Parry de 12, además de dejar a 56 personas heridas. Esta canción asume en consecuencia una postura incuestionable: matar niños es trágico en cualquier situación. En cualquier contienda, en cualquier postura política, en cualquier discusión, no se puede rebasar esta línea, la de matar niños. Eso no se puede justificar de ninguna manera. Y si lo haces, si cometes estas atrocidades, como mucho lo que vas a hacer es empañar una ideología. Una ideología que puede ser legítima o no, eso depende, es debatible, porque si lo que hace, desde luego, es justificar la matanza de niños, pues como que mal, ¿no? Pero que si lo haces, desde luego, has perdido la razón. ¿Pero de dónde viene todo esto? Porque el grupo dedicó una canción a los actos de terrorismo contra niños. ¿Qué pasó en Warrington y cómo se llegó a la situación de que en 1993 pusiesen esa bomba? ¿Qué es el IRA? ¿Por qué el IRA estaba matando gente? Pues vamos a ver un poco de historia. ¿Por qué la canción dice que es lo mismo desde 1916, que está pasando lo mismo desde esa fecha, 1916? ¿Qué pasó ahí? Pues si te fijas en un mapa de la época, verás que Irlanda no era un país independiente, sino que formaba parte del Reino Unido. Todo esto en realidad venía de atrás, de muy atrás. La relación de Irlanda con Inglaterra comenzó en el siglo XII, cuando los normandos ingleses invadieron la isla. Espera, sé lo que estás pensando. Me dirás, oye, ¿me estás diciendo que porque unos normandos ingleses en el siglo XII decidieron invadir Inglaterra, resulta que había gente en los años 90 del siglo XX poniendo bombas y asesinando niños inocentes? Pues sí, porque la historia tiene estas conexiones. En realidad todo es consecuencia de algo. Hasta el siglo XII y XIII, aunque en teoría Irlanda fue un señorío bajo el dominio inglés, en la práctica muchas zonas siguieron siendo gobernadas por clanes gaélicos independientes, que descendían de los celtas, que no fueron romanizados, aunque sí se convirtieron al cristianismo en el siglo V gracias a San Patricio. Por eso la fiesta nacional de Irlanda es en su honor, pintando ahí todo de verde, bebiendo Guinness, esas cosas. Pero, como digo, en estos siglos los ingleses empezaron a conquistar la isla. Para 1541, Enrique VIII se autoproclamó rey de Irlanda e inició un proceso de control directo.
Durante los siglos XVI y XVII, las políticas de colonización, conocido como las plantaciones, desplazaron a los irlandeses nativos y trajeron colonos protestantes ingleses y escoceses, sobre todo al norte, es decir, la zona más cercana a Inglaterra. Y esto llevó a enfrentamientos religiosos, porque los irlandeses eran en su mayoría católicos, y esto es parte del problema que aún pervive. Hubo episodios como la rebelión de 1641 y las guerras posteriores, que fueron intentos de los irlandeses de expulsar a los colonos y recuperar sus tierras. El resultado fue desastroso. Oliver Cromwell aplastó la resistencia con una brutalidad extrema, matando y desplazando a miles. Por lo tanto, era un proceso de dominación. En 1801, Irlanda fue oficialmente anexada al Reino Unido, convirtiéndose en una parte integral de Gran Bretaña gracias al Acta de Unión, un pacto parecido al que habían firmado los ingleses hacía un siglo con Escocia. Esta unión, además, vino con la desventaja de eliminar el Parlamento irlandés, por lo tanto, las tensiones se exacerbaron entre las dos islas. Podemos destacar entonces la rebelión de 1798, liderada por los Unidos Irlandeses, que buscaba inspiración en la Revolución Francesa, pero fue aplastada. Y durante el siglo XIX, el nacionalismo adoptó formas más organizadas. Daniel O'Connell lideró un movimiento para la emancipación católica en las décadas de 1820 y 1830. A esto hay que sumar la gran hambruna irlandesa, el gran trauma nacional de ese país del que sin duda habrás oído hablar si has tenido el placer de estar con un irlandés más de 5 minutos porque te lo habrá mencionado. El cultivo de patatas se vio contaminado y por lo tanto destruido, y esto afectaba precisamente a las clases bajas, a las clases dominadas. Hubo 1 millón de muertos y hubo otro millón de inmigrantes que se fueron a Nuevo Mundo en busca de nuevas oportunidades. Irlanda perdió entre un 20 y un 25% de la población en tan solo unos pocos años. Por eso hoy en Estados Unidos, en lo que era antes Inglaterra, hay mucha influencia irlandesa, por ejemplo, en Boston con los Dropkick Murphys y la policía con las faldas y tocando la gaita. Vamos, que los irlandeses llevaban unos 800 años de dominio inglés. No con toda la población en contra, porque al fin y al cabo habían tenido el beneplácito de algunos, pero en general pues no estaban muy contentos con la situación. Y así llegamos a 1916, que el Reino Unido estaba metido en un problemita internacional, una cosa que igual te suena, que se llama Primera Guerra Mundial. Aquí es donde empieza el verdadero drama moderno. En plena Primera Guerra Mundial, los nacionalistas organizaron una rebelión armada en Dublín. Es lo que se conoce como el Alzamiento de Pascua de 1916. Y se llama así porque ocurrió en la Pascua de 1916. Esto era lógico, ¿no? Aunque fracasó militarmente, la brutal represión británica, incluidas ejecuciones de líderes como Patrick Pearse o James Connolly, hizo que muchos irlandeses empezaran a simpatizar con la causa independentista, que en realidad ya estaba ahí, sobre todo tras el auge de los nacionalismos en el siglo XIX y principios del siglo XX. Y es que, pensadlo bien, en 1916, la Primera Guerra Mundial estaba enquistada en la Guerra de Trincheras. Miles de personas morían a la semana en los campos de batalla de Francia. Incluso Londres había sido asediada por cepelines alemanes en 1915. Claro, para los irlandeses era un buen momento para meter presión y decir, ya que estáis ocupados con otras cosas, pues nosotros vamos a aprovechar y vamos a meter presión. Esto no gustó a los ingleses y dijeron, ya que estamos ocupados con otras cosas, vamos a solucionar esto. ¿Nos metéis presión? Pues nosotros metemos represión. Y esto llevó a una guerra, la Guerra de Independencia. Este conflicto ocurrió entre 1919 y 1921. El lado irlandés fue liderado por el partido nacionalista Sinn Féin. Este partido sigue en la actualidad, aunque ha habido momentos en los que está ilegalizado por relacionarse con cosas que veremos en el futuro, pero bueno, ahí está. Significa nosotros en gaélico, que está muy bien pensado porque dices, ¿a quién votamos? Pues a nosotros mismos. Tenía a la cabeza a Eamon de Valera y Michael Collins. Estos declararon la independencia en 1919 y formaron un gobierno paralelo. Pero claro, ¿con qué ejército iban a luchar si habían declarado de repente un gobierno de la nada? No tenían otra cosa que crear un nuevo ejército, y así es como nació el IRA, Irish Republican Army, el ejército de la Irlanda republicana o de la República de Irlanda, y se dedicaron a la guerra de guerrillas y a plantar cara como podían al gobierno del Reino Unido, que ya había terminado la Primera Guerra Mundial y por lo tanto tenía más efectivo. Este conflicto estuvo marcado por emboscadas, represalias brutales y asesinatos.
Un ejemplo es el Domingo Sangriento de 1920, en el que durante un partido de fútbol gaélico, las tropas inglesas entraron en el estadio con tanquetas y se pusieron a disparar a jugadores y al público, matando a 14 personas y dejando heridas a 65. Y a lo mejor estás pensando, el Domingo Sangriento, de esto va la canción Sunday Bloody Sunday del grupo, como se dice en España, U2 o en el resto del mundo, U2. Pues no, esto va de otro domingo sangriento que también tiene relación con este conflicto y pasó después. Hubo muchos domingos muy malos en general, y en ese partido de rugby o de fútbol gaélico, no sé la diferencia, bueno, pues ocurrió una masacre que obviamente también no ayudó a solucionar los problemas. La guerra finalizó con el Tratado Anglo-Irlandés en 1921. Esto era un pacto de paz en el que se reconocía la creación del Estado Libre de Irlanda. Más o menos era una especie de dominio semiautónomo dentro del Imperio Británico. Sin embargo, el tratado dejó fuera a los 6 condados del norte, es decir, Irlanda del Norte, que permanecieron bajo el control británico, lo que generó divisiones entre nacionalistas. Y aquí se generó un debate. ¿Aceptamos la independencia del 70% de la isla y dejamos el norte de la isla a los ingleses? Porque, oye, al fin y al cabo, bastante hemos conseguido. ¿O hacemos un all-in y vamos hasta el final? Pero a lo mejor la guerra se alarga porque Reino Unido tiene muchísimos efectivos y a lo mejor no conseguimos nada. ¿Qué hacemos? ¿Tomamos esta decisión en favor de todos los irlandeses y nos olvidamos de los irlandeses que están ahí en el norte? Desde luego no era una decisión fácil, pero al final ese tratado de paz es lo que incluía, que es como está a día de hoy. Pero bueno, los irlandeses tuvieron ese debate. De hecho, tanto tuvieron ese debate que, bueno, para los recién independizados irlandeses decidieron que lo mejor era solucionar esta discusión luchando entre ellos, aconteciendo entonces la Guerra Civil Irlandesa entre 1922 y 1923, ganando el bando a favor del tratado. Por lo tanto, ciudades situadas en Irlanda del Norte, como puede ser Belfast o como puede ser Derry, pues quedaron completamente al amparo del dominio inglés, pese a tener una mayor parte de población irlandesa que además querían ser irlandeses. Y además, a esto hay que sumarle otra capa al problema, que es que los irlandeses, en su mayoría, se sienten católicos o identificados con esta religión, y los ingleses protestantes. Por lo tanto, era pues un añadir más problemas. Y la cosa quedó pues más o menos estable hasta los años 60, donde hubo un repunte brutal de la violencia. Y es que en los años 60 te sonará que nacen muchos movimientos de protesta. En Estados Unidos comenzaron las marchas pacíficas por los derechos civiles, que fueron reprimidas con violencia en muchas ocasiones. Además, en los años 70 hubo una gran moda en todo el mundo, en parte también por inspiración del Che Guevara, que bueno, era crear grupos de resistencia armada, lo que llevó a la creación de grupos terroristas que buscaban la imposición de una idea a base de bombas. El Sendero Luminoso en Perú, las FARC, el Ejército Rojo en Japón, la facción del Ejército Rojo en Alemania, las Brigadas Rojas en Italia. Todo muy rojo, como veis, y es que gran parte de estos grupos abrazaron una ideología socialista y, por ejemplo, también tenemos casos como el de ETA en España, en un grupo independentista vasco, y en Irlanda tenemos el caso del IRA, pero claro, el IRA ya era el ejército, así que se creó otra sigla, otro nombre, el Ejército de Liberación Nacional Irlandés o IRA Provisional, que sembró el caos durante décadas. Y luego tuvo más subdivisiones porque ya sabéis cómo va esto. Resulta que el terrorismo pues nunca ha logrado sus objetivos, siempre pierde a la larga y al final, pues cansados de la lucha, muchos de los que formaban parte de estos grupos acaban pactando porque aparte la sociedad está cansada de la violencia, quieren el perdón también para aquellos que participaron en todas estas masacres, bueno, se monta ese jaleo, pero siempre hay algunos que dicen no, tenemos que seguir con la lucha y ser más auténticos y luego se crea el auténtico del auténtico del auténtico y hay muchas subdivisiones, pero este IRA provisional fue el principal. La cosa es que entre 1969 y 1998, el IRA provisional se dedicó a sembrar el terror tanto en Irlanda del Norte como el Reino Unido. Este periodo se conoce como The Troubles, los problemas, donde había protestas, ataques y atentados. Esto principalmente para conseguir la reunificación de Irlanda, es decir, que Reino Unido se desprende de Irlanda del Norte pasa a formar parte de Irlanda, que ya es una sola isla bajo la bandera de Irlanda, ¿no? Que sería lo fácil en realidad, lo difícil es poner fronteras en una isla, pero bueno, los ingleses lo han conseguido, ahí están. En momentos polémicos famosos, como el Domingo Sangriento de 1972, en el que las tropas británicas mataron a 14 manifestantes pacíficos en Derry. Este domingo sí es el de la canción.
Otro ejemplo, el Viernes Sangriento de 1972, donde estallaron 22 bombas en Belfast, matando a 9 personas y dejando a 130 heridos. Durante 3 décadas hubo tiroteos, protestas, ataques, explosiones en pubs, coches bombas y se vivió una situación de caos y de miedo constante. Hasta 1.800 personas murieron por el grupo terrorista que buscaba esta causa, de las cuales 1.000 pues eran policías o gente del ejército británico, pero había 800 civiles, tanto protestantes como católicos. Gente que simplemente pasaba por ahí, que es lo que tiene el terrorismo, que dicen tú sacrifica a los tuyos en pos de una idea mayor, que es la que yo defiendo. Al mismo tiempo se crearon grupos paramilitares unionistas a favor de permanecer en Reino Unido, como los del Ulster Volunteer Force. Y el gobierno británico además desplegó tropas y escaló en conflicto y se dedicaron a detener a gente a mansalva sin respetar las garantías judiciales. Oye, que tu primo durante 2 años formó parte ideológicamente de la lucha del IRA, aunque nunca empuñó un arma, da igual, te detengo a ti y a toda tu familia. Este tipo de cosas pasaban y de hecho es lo que desemboca en el caso que inspiró la película En el nombre del padre, que tenemos analizada en el canal, por si queréis verla después de este vídeo. Y la cosa es que esta es la Irlanda en la que se criaron The Cranberries. Aunque ellos son de Limerick, no de Irlanda del Norte, bueno, pues esto obviamente les afectaba y habían crecido en un entorno en el que la violencia era normal. Y esto también es lo que originó, por ejemplo, los famosos muros que separaban diferentes barrios de Belfast en Irlanda del Norte. Muros que fueron decorados con murales que cuentan la historia de ambos lados del conflicto, desde héroes del IRA hasta iconos unionistas que podemos ver en el vídeo musical, ya que nos enseña escenas de esta ciudad en los años 90. Este vídeo, por cierto, está dirigido por quien también dirigió Smells Like Teen Spirit de Nirvana. Lo interesante es que, claro, reflejaba algo muy controvertido, algo muy polémico, y este vídeo fue censurado en la BBC. Pero la gente decía, oh, censura, ¿qué hay ahí? Voy a intentar verlo, y entonces el vídeo se hizo más popular. Y así llegamos a marzo de 1993, un año antes de la publicación de esta canción, cuando 2 dispositivos explosivos improvisados del IRA, escondidos en papeleras, fueron detonados en una calle comercial en Warrington, Inglaterra. 2 niños, Jonathan Ball, de 3 años, y Tim Parry, de 12, murieron en el ataque, además de 56 personas que resultaron heridas. El pequeño de 3 años murió en el acto, pero Tim Parry, de 5 años, tardó 5 días en morir. 5 días agonizando, en los que al final los propios padres, siguiendo el consejo de los médicos, que les dijeron que no iba a sobrevivir y que estaba sufriendo, pues que lo mejor sería desconectarle. Imaginad el terrible dolor de esa familia. Y por eso la canción va por ahí. Aunque ellos son irlandeses y pueden simpatizar con la idea de la unificación de Irlanda, no se veían representados por las acciones del IRA, por mucho que ese grupo armado diga que representan el sentir de un pueblo irlandés, cuando muchos de estos los ven simplemente como terroristas. Por eso dicen, no soy yo, no es mi familia. Y por eso el estribillo viene a decir que los que justifican estas barbaridades, estos atentados, los que a lo mejor algún día van a poner aquí un comentario diciendo ya, es que mira a los ingleses qué malos, entonces ¿están bien estas bombas? ¿No? Bueno, pues toda esa gente son zombies. No tienen nada en la cabeza. Y es lo que se preguntan en el estribillo. What is in your head? ¿Qué hay en tu cabeza? Y de hecho, originalmente la canción se iba a llamar In Your Head. Toda esta espiral de violencia culminó oficialmente con la firma del Acuerdo de Viernes Santo el 10 de abril de 1998. Este histórico pacto, también conocido como el Acuerdo de Belfast, marcó el fin de casi 3 décadas de violencia sectaria entre unionistas y lealistas. Se estableció una Asamblea de Irlanda del Norte con representación proporcional, donde ambos bandos, unionistas y nacionalistas, compartían el poder. Los puestos clave, como el de primer ministro y viceprimer ministro, serían ocupados por representantes de ambos lados. El IRA y otros grupos paramilitares se comprometieron a abandonar las armas, así como el gobierno británico redujo su presencia militar en Irlanda del Norte. Este acuerdo fue aprobado por un 71% de la población en Irlanda del Norte y un 94% de la población en toda Irlanda, que en general estaban bastante cansados de la violencia y además reconocían la posibilidad de independizarse en el futuro si había un sentir entre los ciudadanos que llevase en esa dirección. Y es verdad que hubo casos de violencia en la que algunos grupos como el IRA Real, una escisión del IRA provisional, siguieron cometiendo atentados.
como el de Omagh en 1998, que mató a 29 personas. Que no es poco, pero en general podemos decir que tras ese tratado por fin se cerró este capítulo fatídico en la historia de Irlanda. La pregunta es, ¿quedó por fin todo en calma? Pues en 2019 llegó el Brexit y entonces, claro, las fronteras cambian, los aranceles, los tratados fronterizos cambian y los irlandeses, que estaban muy cómodamente cruzando entre Irlanda del Norte e Irlanda y al revés, decían, ¿y ahora qué hacemos? Entonces el Brexit tuvo que firmar ciertas excepciones con Irlanda del Norte, porque claro, es que es una situación bastante atípica. O sea, no es un país como tal, sino que es dependiente de otro, pero se fueron los ingleses. Era raro, ¿no? Entonces, bueno, hubo muchas excepciones y eso además llevó a un auge del nacionalismo irlandés que en teoría se hablaba en el momento de que a lo mejor eso desembocaba en ese referéndum de independencia, pero no parece que haya llegado tan lejos. La historia de Zombie no acaba aquí, sino en enero de 2018, cuando falleció la cantante Dolores O'Riordan. Y es que el mismo día que ella iba a cantar una versión metalera de esta canción, con el grupo estadounidense Bad Wolves, se la encontraron muerta en la bañera de su hotel. Este grupo, Bad Wolves, conmocionado, no sabía si publicar la canción o no, pero los fans y la familia dijeron que si ella iba a participar en esta versión muy metalera era porque le habría gustado, así que finalmente publicaron ese cover metalero, pero ya sin su voz, solo con el cantante. Y ahora la pregunta que algunos seguidores del canal se estarán haciendo: ¿por qué he hecho este vídeo de nuevo? Este vídeo lo hice originalmente hace 6 años, en ese inicio, en ese origen del canal, y la cosa es que, bueno, YouTube me lo censuró, no solo porque había puesto extractos demasiado largos de la canción, sino también extractos demasiado largos del videoclip. YouTube llegó a la conclusión de que lo mejor era ir pegando cortes a las cosas que decía. Luego, como también hablaba de violencia y pues cosas que, en fin, que han pasado a lo largo de la historia, al final tenía miles de cortes porque me estaban muteando, la canción no saltaba, de repente había una explicación mía que se cortaba y seguía hablando con otra cosa que no tenía ya nada que ver porque había cambiado de tema. En fin, el vídeo era un desastre y eso que era de los vídeos más vistos del canal, tenía 700.000 visitas, que para mi canal la verdad es que es mucho, pero es que no tenía sentido narrativo, no se explicaba bien. Así que bueno, a lo mejor hago esto alguna vez más, veo esos vídeos que han quedado completamente descuadrados y que es que no explican bien las cosas porque es que hay saltos, no se entiende. Es como ver una película en la que hay extractos intermedios que se han eliminado, como Napoleón, por ejemplo. En fin, ¿qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha gustado? Pues tengo un Patreon, porque una vez al mes podemos elegir qué canción, qué videojuego, qué película, qué serie analizamos en el canal para ver toda la historia que hay ahí detrás. Así que ya sabes, pásate y a lo mejor también te puedes hacer con una camiseta tan chula como las que llevo en el canal. También decirte que me puedes seguir en las redes sociales, en los directos, para ver qué se cuece, qué traigo al canal y que puedes compartir este vídeo entre gente que sepas que vio este vídeo originalmente, esta explicación, gente que sepas que le gusta Zombie de Cranberries, gente que le gusta Irlanda y gente que sepas que le gusta San Patricio, tomarse una Guinness y ponerse el gorro ese de Leprechaun en marzo. Muchas gracias a todos por ver este vídeo, muchas gracias en especial a los Patreons que veis en pantalla. Ellos son los que más esfuerzo hacen para que el canal se mantenga a flote y podamos seguir trayendo este tipo de explicaciones al canal. También podéis apoyarme comprando mi primera novela, La calle de las mentiras, o la segunda, que ha salido recientemente, La muerte escarlata, disponibles en amazon.es y .com.